continuación vamos a hablar acerca de esas personas que tienen varias enfermedades crónicas y se preguntan, ¿cómo hago para tomarme el medicamento? ¿Será que le tengo que dar prioridad a alguna de esas enfermedades? ¿O tienen que pasar horas para tomarme un medicamento y otro? Para resolver todas esas dudas está con nosotros el doctor Paolo Duarte. Él es médico internista y está aquí para ayudarnos con este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy bien y buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar acá. Doctor, por ejemplo, una persona que tenga varias enfermedades, que tenga diabetes, que tenga la presión alta, depresión, ¿tienen que darle prioridad a alguno de esos medicamentos o cómo se los toma? Ok, ahí es importante tomar en cuenta varias cosas. No podemos decir que una enfermedad es más importante que otra porque tal vez puede ser que una enfermedad tenga más impacto, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, pero hay otra que tal vez impacta más la calidad de vida diaria del paciente. Una artrosis, por ejemplo, que le va a estar con dolor. Entonces, para poder dar una prioridad o no, pues lo importante es individualizar el caso, ¿verdad? Segundo, hay medicamentos que sí interactúan con otros, entonces sí es muy importante que alguien esté guiando, ¿verdad? Qué tipo de medicamentos toma para ver que no vayan a haber interacciones, sobre todo porque conforme vamos aumentando la edad, aumentamos la probabilidad de tener más enfermedades y además no solo más enfermedades, sino que vamos a ser más susceptibles incluso a los efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que tratar de decidir, bueno, ok, si el paciente está compensado de una enfermedad y tenemos que hacer algún ajuste en otra, bueno, entonces hablar con la persona, si es que está viendo el otro colega, en qué sentido, a ver, qué podemos hacer para que el cambio de medicación no vaya a afectar lo que ya tenemos compensado, por decirlo de alguna manera. Hablemos acerca de dos enfermedades que muchas veces van de la mano, que son la diabetes y la hipertensión. Tomando en cuenta que son dos medicamentos diferentes, ¿cómo se deben de tomar? Ok, aunque son condiciones diferentes, a veces comparten vías o comparten complicaciones en común. Entonces es muy frecuente que un paciente diabético, aunque no sea hipertenso, tengamos que utilizar a veces algunos medicamentos que se pueden utilizar para hipertensión. Y eso es básicamente porque son fármacos que pueden mejorar complicaciones de la diabetes. Entonces, en términos generales, no es que van a chocar unos con otros. O sea, realmente los medicamentos se pueden complementar y ahí es muy importante, uno, estar pendiente o hablar con el paciente para explicarle, bueno, estos son los medicamentos, ese es el beneficio que puede tener, ¿verdad? Porque si en la medida que el paciente sepa qué es lo que está tomando y para qué sirve, va a tener mayor precaución de decir, no lo vaya a quitar del todo, ¿verdad? Y la otra cosa es que uno dice, bueno, si no van a chocar, a veces lo que hay que hacer es simplemente tener un horario adecuado para que podamos tener una mejor adherencia y que no vayan a haber interacciones medicamentosas. ¿Ese horario adecuado cuál es? ¿Será que la verdad, doctor, es que uno en la mañana hace un mix, se toma las pastillas y sale corriendo? ¿Eso se hace así o tiene que haber una diferencia entre el consumo de un medicamento y otro? Okay. O sea, uno tiene que ser práctico y realista, ¿verdad? Tampoco vamos a decirle a un paciente que se tome medicamento a las 7 de la mañana, otro a las 8 de la mañana, otro a las 10, porque tenemos trabajos que hacer, tenemos un montón de cosas, entonces tenemos que tratar de facilitar la toma de los medicamentos al paciente. Claro. Entonces, hay algunos medicamentos que usted sí los puede tomar juntos, una dosis en la mañana. Aunque sean para enfermedades diferentes, se pueden tomar juntos. Entonces uno trata de decir, ok, vamos a tratar de, en la menor cantidad de tomas al día, poder dar y distribuir todos los medicamentos. Entonces, doctor, ¿los medicamentos que son contra la presión alta y contra la diabetes se pueden tomar juntos o separados? Algunos se podrían tomar juntos. Dependiendo de cuál sea. Dependiendo, entonces. e incluso hay medicamentos que uno puede dar en la noche también, ¿verdad? O hay dosis también en donde los medicamentos uno los da en la mañana y en la noche. Entonces, aquí es muy importante la comunicación con el paciente, ¿verdad? Para saber cuál es la dinámica que va a tener en el día, para decir, bueno, yo salgo a trabajar a tal hora, llego a tal hora o tengo que hacer algunas cosas para podernos adaptar a esa parte y además que sea un esquema lo más fácil posible, ¿verdad? Para que tenga la mejor adherencia, porque nada ganamos con que ustedes se los distribuyan un montón de tiempo para que no choquen, pero si yo me los puedo tomar, la adherencia va a estar, se va a comprometer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si además de la diabetes y la hipertensión, la persona también sufre de enfermedades del corazón, es cardiópata o ha tenido algún evento
y esté tomando medicamentos. ¿Tiene que haber alguna diferencia con el tiempo de tomar o suspender alguno de los medicamentos? No, jamás hay que suspenderlos. O sea, tal vez hay dos cosas. La primera es los pacientes que tienen algún problema cardíaco, sobre todo que han tenido infartos, comparten los medicamentos para la hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que muchos medicamentos antihipertensivos son de uso frecuente o son de uso de primera elección en personas que han tenido un infarto. Entonces, son el mismo medicamento, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí es muy importante explicarle al paciente porque en la medida que el paciente sepa qué está tomando, va a estar consciente. Y la otra cosa que tenemos que explicarle son cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, para que el paciente esté atento, ¿verdad?, a comunicárselo a uno, porque la solución no necesariamente es decir, yo tengo un efecto secundario, quito el medicamento, no. Hay algunos medicamentos en que los efectos secundarios son por una reacción idiosincrática. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a dar el efecto con una dosis baja, con una dosis alta. Pero hay otros medicamentos en donde los efectos secundarios dependen de la dosis. Entonces, a veces no es necesario quitarlo del todo, sino que disminuirlo. Les pongo un ejemplo para ser más concreto. La amlodipina, que es un medicamento antihipertensivo. Uno de los efectos secundarios más frecuentes es edemas, o sea, retención de líquido en las piernas, hinchazón de piernas. Entonces, si yo estoy tomando una dosis de 10 miligramos por día y tengo un poco de edema, si yo lo quito, y probablemente me mejora el efecto secundario, pero estoy quitando una dosis alta del medicamento. Entonces, ahí muchas veces puede ser que con solo disminuir la dosis o modificar el horario de administración, ese efecto secundario se logre mejorar. Entonces, por eso le digo que tal vez lo más importante de todo es la comunicación de parte de uno al paciente y explicarle para qué es esto, cómo hay que tomarlo y cuáles son los posibles efectos secundarios, y el paciente hacia uno y decirle, bueno, doc, es que estoy teniendo tales o cuales cosas, porque yo sí he visto, y uno, bueno, muchas veces en donde hay pacientes que los ven otros colegas y a uno le dicen, doc, pero es que yo no me estoy tomando esto que me está dando él, y usted ya le dijo, no le digo porque se enoja. O sea, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro y ser muy sinceros para decir, no, y este medicamento, una metformina, que es para la diabetes, doctor, estoy con dolor, estoy con diarrea, que es el efecto de la metformina. Entonces, para uno decir, ok, la quitamos o no, probamos disminuyendo la dosis. Y todo va a depender también del resultado que tenemos. O sea, un paciente que esté muy compensado de la diabetes, yo me puedo permitir bajar la dosis de un medicamento o quitarlo. Pero si es un paciente que no está compensado, yo digo, ok, lo quito porque no lo logra tolerar, pero entonces tengo que estar pensando en agregar algún otro medicamento alternativo. Por ejemplo, doctor, ¿en qué caso usted disminuiría o aumentaría la metformina o la levotiroxina en el caso de las personas que padezcan del hipotiroidismo o del hipertiroidismo? Ok, con relación a la levotiroxina es un medicamento muy noble en el sentido que pocas veces da efectos secundarios, ¿verdad? Entonces eso ahí es muy concreto porque la dosis va a estar ajustada a un control hormonal en sangre. Medicamentos como la metformina uno las va regulando dependiendo también del control de la diabetes, que usualmente uno lo hace a nivel de sangre, pero va también a depender de los efectos secundarios, porque qué sé yo, un paciente está tomando 4 metforminas al día, por ejemplo, una dosis de 2 gramos, está bastante bien compensado, yo puedo decir, bajémosela a 3 para ver si el efecto secundario mejora, y yo sé que eso no va a impactar mucho en el control glicémico, pero va a depender de esos dos factores, ¿verdad? De la dosis, y va a depender de qué tan controlado está el paciente. ¿Cómo podemos saber si el medicamento nos está haciendo efecto? ¿En qué nos tenemos que fijar en nuestro cuerpo para poder comunicarle al doctor los síntomas que estamos teniendo? Ok, es que todo depende de qué es lo que estemos tomando. Vamos a ver, si estamos hablando de antihipertensivos, la única manera es llevar un registro de tomarse la presión. El hecho que yo diga, o que el paciente le diga a uno, yo me siento bien, como yo les digo siempre a los pacientes, eso a mí no me dice nada, porque puede sentirse bien y estar hipertenso, ¿verdad? O sentirse mal y lo que se sienta mal es por otra cosa, no, porque la hipertensión esté mal controlada, ¿verdad? Entonces son cosas que sí hay que tener claro en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? ¿Y cómo lo vamos a monitorizar? Hay algunos medicamentos que los monitorizamos de acuerdo a la condición clínica del paciente, otros los vamos a monitorizar de acuerdo a parámetros concretos de laboratorio, por ejemplo. Entonces va a depender de qué es lo que estemos utilizando. Doctor, le agradezco mucho, muy amable. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias.